¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis empezado el nuevo año? Espero que muy bien. Os felicito este año 2024 para que, bueno, pues con todas las mejores energías, que cada uno podéis proyectar lo que mejor consideréis dentro de lo que, bueno, pues eh, internamente sea vuestros deseos, ¿no? Como se suele decir, y espero que también los reyes, esos reyes magos, hayan traído los regalos que hayáis pedido. Como solemos decir, ¿no? Siempre vamos a pedir a los Reyes Magos que nos traigan salud, que nos traigan amor, que nos traigan trabajo, que nos traigan, bueno, o a Papá Noel también, según la tradición. Quizás por eso también he decidido hablar del lenguaje del cuerpo, ¿no? Porque es una de las peticiones, que nos traigan salud. ¿Y qué es esto de la salud? Vamos a ver, vamos a hablar un poquito del cuerpo. Es más deseoso o nos apetece mucho, mucho más no hablar del espíritu, de las almas, de los ángeles, de las energías, pero nos olvidamos que tenemos un cuerpo y quizás no le damos el valor que tiene nuestro cuerpo. No somos conscientes del gran regalo que es nuestro cuerpo y todo lo que implica este cuerpo. El cuerpo tiene su propio lenguaje, tiene su propia sabiduría, mueve las energías, nos sostiene y nos impulsa, nos guía y nos informa de qué es lo que nos pasa. El cuerpo es muy sabio. Siempre digo que el cuerpo es la máquina más perfecta que existe en el universo. Y es cierto que pensamos que no tiene tanto valor. Inclusive por determinadas tendencias o creencias, pues se piensa que el cuerpo es una máquina de tentación y de arrastrar al alma a los peores niveles de vibración. Y no es cierto. No es que el cuerpo sea quien tienta al alma, es que el alma es quien no es capaz de manejarse para superar o soportar o no caer en las tentaciones de estos planos. Pero no es el cuerpo, es el interior nuestro quien no se maneja o quien no es capaz de defenderse o protegerse o no dejarse caer. Por lo que la vía es contraria a lo que pensamos. Pero ¿por qué yo creo que hacemos esto? Porque siempre nos gusta echar los balones fuera, ¿no? Es culpar al otro, en este caso al cuerpo. Fijaros, el camino o la línea que sigue la información para llegar de lo sutil a la materia o de lo inconsciente a lo consciente es que lo primero que surge en nuestro interior es una pulsión, sea un deseo, o sea descrito como queráis, ¿no? Una pulsión interna que nos genera una emoción. Esa emoción puede ser más afable o menos afable, puede ser un deseo, puede ser un miedo, un gusto o un disgusto, una emoción más de vibración mejor o de vibración peor. Vale. Esa emoción primaria que muchas veces no somos casi ni conscientes de que, porque prácticamente surgen a la misma vez, nos vincula a un pensamiento, una idea, a un propósito, a eso que nuestra cabeza elucubra de cómo poder conseguir hacer ver y tal. Y por eso muchas veces pensamos que el pensamiento va por delante de la emoción. Sin embargo, es al revés, porque el ser humano es casi un 90% de agua, un 80 y pico por ciento de agua, y eso son las emociones. El pensamiento viene después. Y luego, después de ese proceso emocional es quien hace que la energía que forma parte de nuestro ser, que estaría moviéndose dentro de lo que llamamos la anatomía bioplásmica, es la que provoca los bloqueos, las alteraciones y las molestias en nuestro último escalón, que es nuestro cuerpo físico. Por lo que el pobre cuerpo físico es el que termina recogiendo todo este bagaje e intentando canalizarlo como puede. Es el último escalón.
No es el primero que afecta a todos los demás, es el último que lo recoge todo. Y lo recoge como se lo vamos enviando, simplemente. Claro, la cuestión es, ¿cómo se lo enviamos? Hola, Gabriela, Dori, Kevin, ya os veo por aquí, Lidia. ¿Cómo se lo enviamos? Según la filosofía taoísta, hablando de ese bienestar o de esa salud, ¿no? Dice que mantener el orden, en vez de corregir el desorden, es el principio fundamental de la sabiduría y, por tanto, de la salud. El concepto de enfermedad en realidad no se considera como tal, como que existe la enfermedad, lo que existe es el enfermo. Bueno, es cierto que hay veces que las debilidades o las afecciones no vienen de dentro hacia afuera, vienen de fuera hacia adentro. Un virus, una bacteria, un contagio, que sí que existen. Hay veces que es cierto, un envenenamiento, ¿no? Viene de fuera hacia adentro. Aquí tenemos al niño queriendo salir en cámara. Vale, ok. ¿Eso puede hacer daño al cuerpo físico? Pues claro que sí, que lo hace daño, está clarísimo. Y si solamente actuamos sobre la parte emocional o energética o psíquica, ¿vamos a resolverlo? No. Hay que entrar en el cuerpo físico también y trabajar desde él. Precisamente por lo que os he dicho de esta cadena. Cuando queremos resolver algo, tenemos que resolverlo desde todos los niveles, no solo desde uno. Por determinadas líneas y teorías, y algunas de ellas yo durante un tiempo también las seguí y me di cuenta de que no funcionaban, que se quedaban cojas. No hace falta ir a lo físico, hay que entrar por otro lado y resolviendo eso ya está. No, no es cierto. Es cierto única y exclusivamente cuando todavía el cuerpo físico no está dañado, solamente está afectado, dolido, alterado, pero no dañado. Cuando está dañado hay que atajar también lo físico, porque ese cuerpo nos está diciendo que necesita una ayuda, que necesita una medicación, que necesita un ejercicio, que necesita una operación, yo qué sé que necesita. Y por tanto, si nosotros vamos atajándolo desde todos los niveles, vuelve la salud. ¿Qué pasa? Que este cuerpo, previo a llegar a los extremos, lógicamente va dando señales que a veces las identificamos y otras veces no. Que a veces podemos corregirlas y otras veces no. Y es cierto que hay veces que no podemos por las circunstancias de nuestra vida, porque no podemos salirnos de ellas, ¿no? Hay que intentar sobrellevarlas como podamos. Eh, Sentimos, no nos podemos volver témpanos de hielo para poder evitar que nos afecte, es que eso es absurdo. Todo aquel que se sale del plano emocional para evitar, en realidad se está deshumanizando, porque el ser humano, lo que prima en el ser humano es la emoción. Lo que hay que aprender es a canalizar la emoción. Y pensamos que este acto, lo que llamaríamos la somatización de las emociones, es un acto puramente emocional y el cuerpo no participa en ello. Y eso es mentira. Nuestro cuerpo no podría somatizar esas emociones o no podría alterarse cuando nuestro estado interno está afectado, si no fuera porque hay unas zonas en nuestro sistema nervioso central que es afectado por esas emociones. Tenemos una parte que se llamaría la zona reticular, que está en la parte del bulbo raquídeo, y que cuando se tiene determinados estados emocionales fuertes, hay una hiperacción ahí, una hiperactividad, un hiperflujo que hiperactiva toda la rama simpática que se llama de nuestro sistema autónomo, sistema nervioso central autónomo, y por tanto empieza a generar sus alteraciones. ¿Y dónde está el foco
de la emoción. ¿Por qué el cuerpo o el ser humano puede sentir? ¿Porque el alma siente? No. Tiene que haber una parte en el cuerpo físico que también conecte con la emoción y estaría en la zona central, lo que por ahí se llama el cerebro mamífero, ¿vale? O límbico, y que es la zona central del cerebro, y que ahí tenemos la zona del tálamo, que se llama, donde se experimenta o se conecta con esa parte que son las emociones. Por lo tanto, hay una conexión directa entre la zona del tálamo y en concreto el hipotálamo, que actúa como glándula, junto con esa zona reptiliana, la retícula, en la parte reticular que está en la zona reptiliana, quiero decir, de nuestro cerebro, en la parte del bulbo raquídeo, como digo, y también, por supuesto, con esos nervios cefalorraquídeos que están ahí y con la conexión con el cerebelo, que estaríamos hablando de esa conexión con la parte inconsciente. Y ahí ya tenemos el canal hecho. Ese canal, ese movimiento, ese impulso eléctrico, neurológico, es el que genera la posibilidad de que nuestro sistema se ponga en marcha, de que esas emociones se muevan en nuestro cuerpo y pueda generar esas alteraciones o ese movimiento corporal que nos hace la lectura que necesitamos para comprender qué nos pasa, qué situación interna estamos teniendo, qué sucede en nuestro interior. ¿Por qué me duele la muñeca? ¿Por qué se me ha quedado rígida o me cruje una rodilla? ¿Por qué tengo tortícolis? ¿Por qué me duele más? Siempre se me queda agarrotado el lado derecho y no el lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo tiene su porqué, su lenguaje. Las líneas que nos han ayudado más en esta traducción serían las líneas, me refiero, de observación del cuerpo, sería en la zona de Oriente, la medicina china y también ayurvédica en la India. Son una base buena para poder traducir todo este lenguaje corporal, porque en ellos hay una conexión directa entre emoción y órgano, o entre emoción y víscera o entre emoción y zona energética, como pueden ser los chakras o los canales, llamados meridianos. Porque nosotros tenemos un grupo de canales, que son esos meridianos y vasos, que están dentro de lo que sería el grupo, el conjunto, el gran conjunto de los canales por donde camina la energía. Porque claro, cuando decimos anatomía energética, ¿qué pensamos? ¿Que la energía va así a lo loco? La energía tiene que fluir por determinadas zonas puntuales. Claro, esas zonas tienen que tener un tejido, algo que sostenga y encauce y canalice esa energía. No puede ir a lo loco. Ese tejido es a lo que se llama bioplasma, porque en realidad es un tejido que se puede testar, que se toca y que además ya hay tecnología que lo percibe y lo ve. El plasma es otra forma de manifestarse la materia de la forma más sutil. Sería el plasma, el gas, el líquido y luego el sólido. Por lo tanto, esa anatomía bioplásmica, bio porque es biológica, bioplásmica es la que canaliza toda esa energía. Y al igual que tenemos órganos físicos, materiales, tenemos órganos bioplásmicos. Y tenemos centros por donde se mueve la energía, chakras. Y tenemos canales, al igual que tenemos nervios, ¿no? Músculos, nervios, y también tenemos venas y arterias, pues tenemos canales o nadis, que también se llaman, y de ellos hay unos concretos, como decía, que son los meridianos y los vasos. Y esos son los que se dedican a canalizar la energía puramente física. Es perfecta nuestra anatomía. Me da igual en el nivel que la queramos mirar, tanto en el humano como en el animal, pero también en el vegetal. También tienen su anatomía, menos estudiada, pero ahí está. Y por lo tanto, son parejas, están en distintos planos vibracionales, pero son lo mismo.
Si nosotros pudiéramos quitar la opacidad de nuestro cuerpo, ¿no? Ver transparente, podríamos ver esto que os digo, ¿no? Esta anatomía bioplásmica. Fijaros, nos explica que para nutrir con esta energía nuestro cuerpo, em, como cada órgano y víscera está, y sistema también, como es el sistema endocrino o el circulatorio, am, para estar nutrido energéticamente, cada 2 horas, lo que llaman los chinos el ki, que es la energía en movimiento, pasa por uno de estos canales. Y está estudiado cuál es en qué momento, ¿no? Entonces, bueno, pues se sabe que, por ejemplo, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, pues está nutrido el canal de la vesícula biliar. O entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía, pues estaría el corazón. Entonces, cada 2 horas pasa por un canal. De manera que de esta forma también nosotros podemos darnos cuenta cómo nos encontramos, bien, mal, más débiles, más fuertes en esos momentos. Tenemos más energía, estamos como más somnolientos, más perezosos, más remolones. Si estamos fuertes, estamos en condiciones, a esa zona la tenemos fuerte, la energía fluye. Si no es así, bueno, ya tenemos una lectura, ¿no? De esta manera, nosotros podemos ir comprendiendo qué es lo que nos pasa, como digo, y escuchando a nuestro cuerpo para poder de esta forma traducir qué me está diciendo. Porque si no me escucho, no puedo poner remedio a lo que me pasa. Me tengo que escuchar. Es cierto que a lo mejor no sé luego cómo resolverlo, pero yo me tengo que escuchar. Yo tengo que saber qué emociones son las que pueden dañarme un determinado órgano o víscera. Y también simbólicamente, ¿qué quiere decir cada parte de mi cuerpo? Porque claro, nosotros normalmente a lo que nos focalizamos es, bueno, yo estudio medicina china, yo sé que la ira, por ejemplo, pues puede dañar, va ligado al hígado y a la vesícula, entonces si tengo problemas de carácter, pues puedo tener dañado. Bueno, ya vale, eso es una parte. Pero luego yo tengo que saber simbólicamente qué representa cada zona de mi cuerpo. ¿Qué quiere decir tener asma? ¿Qué quiere decir tener acné, por ejemplo? ¿Qué quiere decir que tenga, pues no sé, que en los codos me salga como una especie de caspita o de capita blanca sin llegar a ser una psoriasis? ¿Qué quiere decir que yo pueda tener a lo mejor deformación en los dedos, pero solamente en la parte de la última articulación? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir que me duela la rodilla derecha y de repente se me quite, sin venir a cuento? Esa es la parte también simbólica. Y ahí tenemos el lenguaje. Simbólicamente, ¿qué representa cada zona de mi cuerpo? ¿Qué representa los dientes? ¿Qué representa cada diente, cada muela? ¿Qué representa la cara? ¿Qué representan los ojos? No es lo mismo el ojo derecho que el izquierdo. Una vez que nosotros tenemos todo ese lenguaje aprendido, no quiere decir que no nos vaya a pasar nada. Lógicamente, cada uno caminamos como podemos en esta vida. Eso sí. Pero sí puedo traducirme. Os pongo un caso. Yo hace muchos años, bueno, he pasado muchos momentos en los que en el trabajo siempre he tenido, no he tenido como una tranquilidad, ¿no? Sobre todo desde que empecé a ser autónoma en el 2008, pues claro, había como muchos picos. Vale. Entonces, hubo un momento en que yo no sabía hacia dónde dirigir mis pasos y empecé a tener problemas en mi rodilla derecha. Cuando digo problemas, no es que me molestara o me doliera, no, es que se me encasquillaba la rodilla.
O sea, si yo doblaba la rodilla, luego no podía poner la pierna derecha. Para ponerla hacía clon. O sea, tenía que forzarla, que un día pensé, me voy a romper la rodilla, porque hacía clon, sonaba. Y fui al traumatólogo. Le dije, oye, mírame, ¿por qué no? Me hicieron una resonancia, me hicieron una radiografía, pues no salía nada. Entonces me dijo, te voy a tener que hacer una endoscopia, meterme un tubillo dentro y ver qué está pasando. Y le dije, ¿y por qué si no sale nada en las pruebas? Precisamente porque habrá que ver qué hay por dentro que no sale. Fue decirme eso y dije, Sol, vamos a ver, ¿qué te está pasando, bonita? Rodilla derecha, situación de vida insegura, se llama miedo. Se llama miedo a lo que te va a venir. Se llama miedo a hacia dónde dirigir tus pasos. En cuanto fui consciente, se acabó el encasquillamiento. Entonces llamé al médico y le dije, mira, no, se me ha quitado. ¿Cómo que se te ha quitado? Pero chiquilla, si no si se te quedaba enganchada. Digo, ya, pero como ya sé por qué se me quedaba enganchada, se me ha quitado el problema. Me tomaría por loca. Pero yo no volví a tener un problema en la rodilla. Y cuando digo que se me encasquillaba, es que la gente cuando estaba a mi lado les daba de entera porque además yo soy bruta, yo no me quedaba ahí enganchada, sino que tiraba con la rodilla para adelante y sonaba, claro. Se resolvió solo. ¿Por qué aquí sí se resolvió solo? Porque todavía no estaba dañada la rodilla. Todavía el menisco estaba en condiciones, los ligamentos estaban en condiciones y aunque era exagerado el síntoma, pero no había daño. Mi cuerpo me estaba avisando. De hecho, las rodillas, los chinos dicen que son el umbral del dolor. Perdón, y el umbral del dolor, el umbral del miedo, no del dolor. Claro, yo estaba aterrada de que no sabía para dónde tirar. Se acabó el problema. Y como digo, no he vuelto a tener problemas en ninguna de las dos rodillas. Si hubiera sido la rodilla izquierda, no hubiera tenido que ver con mi presente y futuro. Hubiera tenido que ver con mi pasado, con algo de atrás que no resuelvo. Algo que me supone mucho miedo mirarlo. Que pudiera ser, pues no sé, alguien que hubiera tenido una experiencia horrorosa, un trauma, una violación, un no sé, algo que le supusiera un horror. Esa es la rodilla izquierda. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, conocí a una señora que se quedó viuda joven y tuvo que cargar con sus hijos, tuvo una vida durísima, sacarlos adelante y con mucho temor, pero claro, esa situación, esa experiencia de atrás, con el paso de los años, le hizo que la rodilla izquierda, de hecho, tenía desgaste y todo ya en los huesos, ¿no? Que era para poner prótesis, pero era la izquierda, no era la derecha. Sin embargo, en ese momento, cuando le sucedió todo eso, ella tiró para adelante como pudo, sin pensar en nada. Cuando ya pasó un tiempo y se dio cuenta de la realidad que tenía, ahí es cuando miras para atrás y entras en pánico. Y ahí entonces es la izquierda y no la derecha la que se fastidia. Si no lo trabajas, claro que terminas dañándote el hueso. Y eso por mucho que luego seas consciente y por mucho que te trabajes eso y lo superes y todo lo que quieras, el hueso no se regenera. Hay que poner medios. Hay que tomarse cosas, hay que hacer terapias de tipo energético, que puede, con la energía puede haber una regeneración en parte. Yo qué sé, depende de cada uno lo que le corresponda. Entonces, igual con las enfermedades autoinmunes, si tú eres consciente, tú tienes una enfermedad autoinmune o algo, anticuerpos de algo, aunque todavía, pues yo qué sé, del tiroides, ¿no? Aunque estén ahí, no tienes por qué tener dañada tu glándula tiroidea. O puedes tener nódulos, pero que te funcione la glándula perfectamente. No te van a desaparecer los nódulos, van a disminuir los anticuerpos. Vas a conseguir que esa glándula siga funcionando, porque te has hecho consciente de lo que te ha provocado llegar ahí. Entonces, retienes el proceso. Inclusive puedes mejorar. Desaparecer, no. A no ser que
En determinadas personas, con un tratamiento de determinado tipo, si pudiera a lo mejor llegar a desaparecer nódulos, que yo conozco personas que le han desaparecido. Pero no solos, con ayuda. Porque el cuerpo también sigue su proceso. Incluso hay personas que tienen que hacer una cirugía, pues porque es necesaria esa experiencia también. Entonces, la cuestión es escuchar. Por ejemplo, lo que os decía de las escamas en en los codos, ¿no? Que además es muy típico. Bueno, sí, porque nosotros apoyamos los codos en la mesa cuando estamos trabajando y tal. No, no tiene nada que ver. Hay personas que lo tienen y otras que no. Claro, ¿qué son los codos? Los codos hablan de espacio, hacer espacio. Por lo tanto, es hacer respetar tus límites. Con el codo abres, ¿no? Quitas. Cuando se te echan encima, entonces, si tú esos límites los marcas bien, te sabes proteger, no tienes por qué tener eso en los codos. Y en un caso extremo, cuando se tiene psoriasis, por ejemplo, que la psoriasis es una enfermedad de la piel que es como si fuera una armadura, porque se genera como una doble capa, esa persona es súper insegura y se quiere aislar para protegerse. El problema es que las personas con psoriasis no solamente es que lo de fuera no les llega, es que ellos tampoco se conectan, se aíslan. Por lo que hay una parte interna también de rechazo hacia lo externo, miedo al externo y rechazo al mismo tiempo. Hay que aprender a bajar eso. Es como ¿cómo era el caballero de la armadura oxidada? No sé si recordáis este libro, y hace muchos años que lo leí, de los primeros que leí en los años 80. Tiene mucho que ver con esto, es una armadura. Pero fijaros que donde normalmente empieza la psoriasis es en los codos y en las rodillas. La rodilla es como umbral del miedo y los codos como quítate, déjame mi espacio. Los dedos que os he dicho, sobre todo la primera articulación, ¿de qué habla? Mente. Tener artrosis en las primeras articulaciones habla de rigidez mental, que va muy ligado también al miedo, pero es rigidez mental. Lo que yo digo, lo que yo pienso y como yo lo veo. Eso termina deformando. Y son las primeras falanges, no son las otras, porque tiene que ver con la mente. Y así podíamos ir parte por parte en nuestro cuerpo, viendo por qué. ¿Por qué tengo esguinces? ¿Por qué me tuerzo mucho los pies? Porque tengo debilitados los tobillos, pero ¿por qué los tengo? Porque no tengo flexibilidad en la andadura. Porque lo de cambiar de dirección y lo de no se me da bien. Esa flexibilidad hace que si tengo que dar un paso, pues se me tuerce el pie o incluso se rompe. Claro, si algo se rompe, es que no hay adaptación, no hay flexibilidad y al final el cuerpo se rompe. Entonces, cada cosa que nos pasa, cada zona que se afecta, tiene su porqué. Hasta fijaros, está, por ejemplo, lo del el oído vago, ¿no? O el ojo vago. Claro, si hablamos de vago, ya la palabra nos lo dice, no quiero. Es cierto que un no ver, o sea, el problema es en la visión o en la audición, tiene que ver con un no querer oír o no querer ver, porque al principio no es que se pierde, al principio realmente es como una forma de protegernos o aislarnos del entorno, ¿no? Pero hay en concreto un diagnóstico que es oído vago, o visión, o ojo vago, y hay con más motivo es un me niego, no me apetece, no quiero. Inclusive puede pasar que no oigamos a una persona determinada, o sea, sí se oye, pero no se la entiende.
Y dice, no, es que es un tono de voz que mi oído no lo percibe bien. No, es que a esa persona no le queremos escuchar. Por eso con esa persona tenemos un problema y con otros no. Hay una negación interna, una resistencia. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar esto, no solamente, pero no solamente nos va a servir para las enfermedades, o sea, quiero decir, cuando el cuerpo esté enfermo o para la situación del día a día, es que nos va a servir, por ejemplo, también para interpretar los sueños. Cuando en el sueño vemos que tenemos una parte del cuerpo herida, o como los sueños que son muy fuertes, ver a una persona sin cabeza, o verle con la cabeza caída, o medio descolgada, o debajo del brazo. Horroroso sueño, ¿no? Pues no, es que esa persona está en un proceso de cambio de ideas. Fijaros, pero tengo que saber qué quiere decir la cabeza. O veo una persona sin una pierna. ¿Cuál era, la derecha o la izquierda? Ya me está diciendo. O que pierde una mano. ¿Cuál, la derecha o la izquierda? O que me ataca alguien y me hiere en una parte de mi cuerpo. Para interpretar un sueño me va a servir, como digo. Me va a servir, por ejemplo, pues no sé, por ejemplo, cuando enseño a canalizar, canalización, o en registros, ¿no? En este tipo de técnicas que son de conexión más sutil, recibir información, pero de planos sutiles, lo podemos recibir a través del cuerpo. La zona del cuerpo donde sintamos algo, ese es el mensaje, porque no siempre todas las personas, y de sobre todo cuando aprendemos, no siempre nos va a llegar ahí toda la información clarísima en una imagen, una visión o una, yo qué sé, una disertación, ¿no? Ahí para poder escribirlo, no, eso es mentira, eso es falso, eso no existe. Va poco a poco, avanzando, pueden llegar palabras sueltas, pero un testamento, pues no. Pero el cuerpo sí nos puede decir, oye, esto. Y de esta manera traducirlo. El cuerpo nos responde. Si yo le pregunto a mi cuerpo, ante, no sé, que tengo que, este trabajo me va a venir bien o me va a venir mal, si yo me concentro en mi cuerpo me va a decir sí o no. Y eso es lo que también está dentro de lo que se llama kinesiología, pero en realidad es que el cuerpo me va a responder. Por lo que tenemos en nuestro cuerpo una maravillosa herramienta de trabajo, una maravillosa forma de saber qué me está pasando o qué tengo que hacer. A ver, Alejandro dice, a mí eso me sucedía con el menisco interno de alguna de las dos rodillas. Dices, entonces, por ejemplo, el asma, como decías, cuando nos da de pequeños, se puede corregir, al contrario, más difícil que de adulto. Me pregunto si influye el nivel emocional. A ver, en los niños es más fácil resolver un problema que en el adulto, porque el niño es cierto que es como una esponjita que puede pillarlo todo muy rápido, pero igual que lo pilla muy rápido, lo suelta muy rápido, porque no tiene tantos, ¿cómo decir?, tantos recursos truculentos internos de resistencia, ¿no? Por eso con ellos todas las técnicas alternativas funcionan muy bien, las flores de Bach, la acupuntura, la energía, todo funciona fantástico, igual que con los animalitos, porque aunque los compare, pero es que es lo mismo, porque esa inocencia o esa falta de años, de experiencias, también les hace ser mucho más abiertos, estar más abiertos, ¿no? Al cambio y a resolver los temas. Entonces, aunque un niño es cierto que lo puede enseguida pilla, pero lo suelta. Muchas veces, sobre todo cuando somos muy pequeños, hasta los 5 o 6 años, es muy común que lo que le pasa al niño en realidad no es más que un reflejo de lo que le está pasando a la madre, no al padre, a la madre, porque todavía hay una conexión inconsciente muy fuerte. Entonces, todo eso que el niño refleja, niño o niña refleja, en realidad tendríamos que trabajar con la madre y entonces el niño o la niña mejora. ¿Mm? Pero independientemente de esto, también lógicamente a esos críos les pasan cosas por ellos mismos y hay que ver qué están teniendo. Por ejemplo, un niño pequeñito que se hace pipí en la cama por la noche, ya controla, pero por la noche se hace pipí. Claro, no tendría que ser muy pequeño que esté con pañal, ya sin pañales.
Entonces ya saben controlar y de repente empiezan lo que llama enuresis. No es cuestión de regañar al crío, no lo hace adrede. Lo que pasa que ese niño lo que nos está diciendo es que durante el día está sometido a un estrés psicológico muy fuerte. Hay que averiguar por qué. Puede ser en el colegio, puede ser en la familia, puede ser que está sometido a un bullying, puede ser que algún hermano o hermana le están haciendo la Pascua, puede ser un padre, una madre, una abuela, yo qué sé, alguien. O una situación, yo qué sé, que se siente con una exigencia muy fuerte en el colegio y tiene miedo porque no puede dar la talla. No lo sé, depende de cada uno. Y luego por la noche, cuando se relaja, se hace pipí. Porque la orina tiene que ver con un quitarte el estrés mental. Entonces, todos los problemas que tengan que ver con vejiga, con la orina, tienen que ver con el estrés psicológico. Pero claro, hay que saber todo esto, porque entonces ya le ponemos el remedio. Ahora, por ejemplo, con el tema del asma. Es cierto que el asma, sobre todo en los niños, es el miedo al intercambio, a lo externo, pero también es una herramienta, es una forma de manipular que tiene el niño a su entorno. Hay que también tener en cuenta que los niños tienen una psicología o son muy buenos observadores y saben muy bien tomarle el pulso a los adultos y saben cómo manipular las situaciones de una manera sutil para poder conseguir su propósito. Y no hay que dejarles que hagan eso. Entonces yo sé de niños que cada vez que no querían ir a un sitio, no querían hacer algo, le daba una crisis de asma. Matemático. Claro, los padres entraban en pánico hasta que le dije que no, que es una manipulación. Entonces empezaron a hablar con el niño ya cuando le daba la crisis, decirle, mira, hasta aquí, vamos a ir de todas maneras y marcarle la pauta y el niño ya se dio cuenta de que no podía manipular y se le acabaron las crisis asmáticas. Entonces, o el regurgitar la comida, lo mismo. Entonces, también hay que tener en cuenta que se puede utilizar este tipo de artimañas para manipular al entorno. Los niños es muy típico. Enseguida te das cuenta cuando es real y el pobrecito está mal a cuando lo está utilizando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que saber encauzarlo, porque el crío tampoco tiene tanta conciencia como para saber que eso no le beneficia. Piensa que así consigue su propósito, pero en realidad se está haciendo daño. Y hay que encauzar esa emoción. Porque si no, de mayores van a utilizar esa técnica de manipulación para todo en su vida. Y van a ser verdaderos manipuladores del entorno. ¿Con qué técnica? La de la víctima. Se van a hacer la víctima para conseguir su propósito. Si eso lo educas desde niño, que puede ser también, yo que sé, que le den un ataque de rabia y empieza a gritar y a ponerse hecho un energúmeno y asustar, y claro, los adultos, sobre todo cuando estamos en sitios públicos, no sabemos qué hacer con ese niño. Pues hay que manejarlo, hay que controlarlo. Porque eso ya se utiliza como técnica incorporada de aprendizaje y claro, una cosa es que lo hagan en la casa y otra cosa es que lo hagan con el resto de la gente, pues el resto de la gente le van a mandar a hacer cargas y al final se van a sentir muy solos y no van a entender nada. Si con mis padres me funcionaba, ¿por qué con el resto no? Pues precisamente por eso, porque no son tus padres. Y no es un tema de, no, es que tiene mucho genio, no, no, es que está muy mal educado. Es que eso se le tenía que haber controlado desde muy pequeñito. Si al primer grito se le corta el grito, se acabó la manipulación. Pero para esto, primero, hay que quedarse fuera del control del niño, es decir, de dejarnos llevar sentimientos de culpa u otras historias que tengamos en nuestras cabezas, ¿verdad? Y enfocar eso en el niño adecuadamente porque es un bien para ellos, ¿no? Entonces puede ser tanto real, que le pasa por su estado interno o porque está absorbiendo el problema de mamá, o puede ser una forma de manipular el entorno, ¿vale? Y todo esto hay que diferenciar. Es súper importante porque luego de adultos es más difícil manejarlo. A eso voy, ¿vale? Imelda, escuché que las rodillas también se tienen chakras. Sí, claro, que se tienen. En la planta de los pies, en los tobillos, en las pantorrillas, en las rodillas, en los muslos, en las ingles, en el coxis, en el perineo, en el pubis. Anda que no tenemos. 954, Imelda. Imagínate repartir todos esos agujeritos. Uf. Conseguí
Los tenéis los 954 explicados en un vídeo que está en Mantra. No, perdón, en Mantra no. En Mantra estamos ahora, por Dios. Perdonad. Mindalia, como empiezan los dos por M, en Mindalia. Ahí tenéis los 954 donde están. Pero bueno, ya haré más cosas con el tema de los chakras. Dice, el año pasado me esguincé el tobillo izquierdo. A ver, todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo tiene que ver con el pasado. Con situaciones que no cambiamos, que no soltamos, que no manejamos, que nos están coaccionando, nos están bloqueando, nos están impidiendo. Ahí es un enganche, ahí es algo que te has quedado ahí enganchada. Que en el año pasado, ¿qué situación estabas viviendo que te estaba impidiendo el poder avanzar? Tú querías avanzar, pero no podías porque había algo que te tenía enganchada. Por eso al forzar la andadura te fastidiaste el tobillo izquierdo. Es un forzar. Una andadura, cuando estás, es como si tuvieras una bola o tuvieras el pie izquierdo atado a una cadena, a un palo, y tú quisieras andar y te forzaras, al final te dañabas el tobillo, ¿no? Pues eso es, para que te hagas la idea, ¿vale? ¿Qué había ahí? Por eso te hiciste un esguince en el izquierdo, no en el derecho. Y da igual que seamos zurdos o diestros, funciona igual, ¿vale? Y Imelda, a mí en el tercer embarazo la tiroides se desequilibró. Bueno, es que en nosotras toda la parte hormonal y el tiroides no es que se te desequilibrara en el tercer embarazo, es que dio la cara al tiroides en el tercer embarazo, pero tú ya tenías el tiroides alterado previo. Pero ahí ya dio la cara, o sea, ya pudiste darte cuenta que se lo tenías ahí. Claro, ¿por qué da la cara en un embarazo y no lo da en otro momento de tu vida? Lo que habría que ver es, para ti, los embarazos, ¿qué te suponían? Una responsabilidad excesiva, un sentir que no manejabas tus tiempos. Es decir, el tiroides tiene que ver con el control y tiene que ver con el tiempo. Entonces, ahí ya ubícalo tú con los embarazos, que era lo que sentías. Diana, abiertos a todo. Bueno, imagino que es por algo que he comentado previo, ¿no? Francia dice, me suena la mandíbula del lado izquierdo. Voy al quiropráctico y he mejorado, pero igual se desajusta. Ya, pero la mandíbula tiene que ver con el sacro. Si no te ajusta el sacro, da igual que te ajuste la mandíbula. La mandíbula, en lo que representaría el mundo celeste, que es la cabeza, es idéntico al sacro, que representa el mundo terrestre. Por lo que mandíbula y sacro tenemos que tenerlo igual. Entonces, si no te trabajan los dos, no hay opción. El problema seguro que está en el sacro, no en la mandíbula. Pero claro, es un reflejo. ¿Mm? Aparte de eso, lo lógico, si te chascas también porque habría que ver si desde de niña tú encajabas mandíbula, tienes bruxismo, que eso suele pasar cuando de niño se tiene bruxismo. Se encaja mandíbula y chirrían los dientes, suenan los dientes. Entonces se queda enganchada. Pero vamos, el sacro es la base de la mandíbula. Juan Carlos, y eso fastidia la articulación, perdona, y entonces lo probable es que tú ya tengas la articulación mal, por eso se te sigue desajustando, ¿vale? Pero di al quiropráctico que te trabaje con el sacro, que verás que te va a ir mucho mejor. Juan Carlos dice, buenas tardes, hola, ¿a qué se debe las personas que les da condiciones siempre? A ver, ¿a qué se le debe a las personas que les da condiciones? No entiendo. Siempre aprendo algo nuevo con tus temas. Muchas gracias, cariño. Pero no entiendo es a qué se le debe a las personas que les da condiciones. No, no entiendo lo que quieres decir. María Luisa, gracias desde Perú. ¿Y sordera profunda de nacimiento? A ver, si uno nace sordo, es otra cosa. Si tú naces con algo, ahí hay que ver dónde está el problema. El problema está en el embarazo, porque esta es otra cosa muy importante, muy importante. Hemos dicho que em, de pequeños, sobre todo esos 5 o 6 años,
La mayoría, no digo todo, pero la mayoría de las cosas que le pasan al niño viene de su relación con la madre. Bien. Por lo tanto, nosotros, para trabajar eso, hay que ver qué situación tiene la madre, por qué está pasando la madre. Vale. Cuando un bebé nace con algo concreto o de pequeño desarrolla algo concreto, aparte de ver cómo está esa madre, hay que irse adentro de la barriguita, es decir, a los 9 meses de embarazo. ¿Qué situación vivió ese feto, ese bebé? ¿En qué situación se desarrollaron esas células? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la impronta, el programa que ha ido incorporando lo que luego es un bebé y una personita, ¿verdad? Dentro de sus células al estar en contacto, o sea, al estar dentro de la madre. Tenemos es un aprendizaje dentro de las técnicas terapéuticas, ¿no? Que está tan de moda, porque además, claro, es una cosa nueva. Vámonos a vidas pasadas. ¿Para qué? Porque si el problema está en una vida anterior, hay que resolverlo en una vida anterior, ¿o no? Porque nosotros lo que ahora somos y lo que ahora tenemos y desarrollamos se basa en la información que el alma trae de todas las experiencias pasadas. Y eso genera ahora mismo una situación emocional, psicológica, física, que si yo resuelvo ahora, ya estoy sanando lo de atrás. En un porcentaje pequeño hace falta irse para atrás. En un porcentaje pequeño hace falta irse al origen. Porque inclusive, aunque la situación tenga que ver con otra persona, pues con la relación con alguien, ¿no? Que viene de otra vida. En esta, si tenemos que trabajarlo, vamos a tener contacto o con ese mismo alma, que en la otra vida fue quien fuese, pareja, padre, madre, hermano, amigo, lo que sea, o puede ser otra persona, otro alma, pero que cumpla el mismo rol, por lo que igualmente voy a poder trabajarlo. Yo en esta vida, mi alma va a colocar todas las piezas que necesito para trabajarme lo que tengo pendiente y que decido trabajar en esta vida. No me hace falta irme a otro lado. En muy poquitos momentos hace falta. Muchas veces a donde se hace falta es ir adentro de la madre, eso sí, es fundamental, pero no hace falta dar el salto muchas veces. Ahora, cuando la persona realmente no consigue resolverlo, entonces sí, claro. Pero es el último recurso. ¿Y por qué? Porque no es tan bueno el abrir ese melón, como se dice ahora. Porque muchas veces, al volver otra vez a conectar con ese personaje que fuimos, nos desconectamos del que ahora somos. Porque ese que fuimos sí lo tenemos plenamente integrado. El que ahora somos, no. Estamos aprendiendo. Por lo que muchas personas cuando abren ese melón se quedan ahí enganchados y luego les cuesta mucho cerrarlo y volver a la aquí y a la hora. Por lo que hay que tener mucho cuidado con esto. Mucho, mucho cuidado con esto. ¿Vale? En esta vida vamos a tener todos los recursos, vamos a vivir todas las situaciones que necesitamos para poder trabajarnos lo que en otro tiempo dejamos pendiente. Eso es seguro, porque así es como funcionamos y así es como podemos resolver los temas. Entonces las personas que no creen en vidas pasadas o que no tienen la posibilidad de encontrar a alguien que les ayude, no van a poder resolver nada. Sería injusto, pero sí lo pueden resolver.
con lo que ahora tienen alrededor. No hace falta más. Pero ¿qué pasa? Que siempre parece que al humano que tenemos hay ese morbo, ¿no? Ese querer. Cuanto más llamativa, exagerada, inclusive teatral, sea una técnica, más nos gusta. ¿Eso quiere decir que sea más eficaz? Probablemente todo lo contrario, pero es lo que gusta. Alejandro, me viene el pensamiento de cuál puede ser el origen o desembocante de una muerte súbita. Pues depende del caso. Será una cosa o será otra. Lo que está claro es que esa persona, su ciclo terminaba en ese momento. Pues se acabó. Ahora, hay que ver las circunstancias y hay que ver que quizás la prueba sea más para los familiares que para el que murió en ese momento, lógicamente. Entonces hay que verlo también. Kevin, izquierdo pasado, derecho futuro. Exacto. Y también izquierdo femenino, derecho masculino. Y eso tiene que ver con los hemisferios cerebrales. ¿Vale? Y por eso digo que da igual que seamos zurdos o diestros, porque los hemisferios cerebrales no se cambian por ser zurdo o diestro. Son para todo el mundo igual. Lo que pasa es que hay una dominancia en la lateralidad, pero la estructura es la misma. Alejandro, algo como por ejemplo la pérdida de encías que puede ser desembocada por diferentes factores. Lo mismo hay que saber qué es la encía. La encía es quien sostiene los dientes, por lo tanto estamos hablando de fortaleza, de fuerza interior, que sostiene el que los dientes. ¿Qué son los dientes? Los dientes son la defensa, ¿no? En los animales, los dientes, las uñas, nuestro cuerpo es como el de un animal, es con lo que se defiende. Una encía débil es porque si se debilitan o se retraen o lo que sea, es porque esa persona ha tenido que pasar por situaciones tan sumamente duras que aunque las haya superado, pero realmente internamente estaba claro que le estaban desbordando. Y las encías se debilitan, claro, porque ya no puede más. Em, Lidia, tengo ciática. Cada 2 por 3 me gustaría saber qué me alerta. Pues la ciática es el nervio ciático. El punto donde se bifurca es justamente entre la quinta lumbar y la primera sacra. Esa zona, ¿verdad? Que tiene que ver con el punto de carga, de sostén, está diciendo que estás cargando con algo que no puedes. Llevas una carga en tu vida. Puede ser vamos, una carga emocional, porque física no creo que te dediques a cargar cosas, ¿no? Yo qué sé, cargar camiones o descargarlos, ¿no? Es una carga emocional fuerte que no puedes con ella. Y por tanto tu cuerpo te dice, oye, libérame porque te estás, o libérate, sería, ¿no? Libérate porque es que este peso es que te está desbordando. Entonces, ¿qué pasa? Que pinzas el ciático, esa última lumbar y esa primera sacra, pinzan el ciático. Al pinzar el ciático te da, pero es sobrecarga. ¿Vale? De nada, Francia. Dice, una tía mía sufre mucho de la ciática, pues ya lo he explicado, Fabiana. ¿Hay veces que heredamos? Pues sí. ¿Y por qué heredamos? Porque tenemos la misma actitud, y ya con esto cierro, la misma actitud, comportamiento, manera de actuar, manera de ser, que ese familiar que también lo tiene. Si seguimos su misma línea, padecemos sus mismas dolencias. Si no, no. Por lo que la herencia existe, en realidad no, si nosotros no actuamos igual. Si actuamos igual, sí. Así es que bueno, aquí os dejo esta información. Si os gusta este tema y queréis aprender, en mi escuela, en escuelasolaimsa.com, tenéis el curso de somatización de las emociones y ahí tenéis todo lo que tiene que ver con ello, es con vídeos y tutoría para todas las preguntas que tengáis, podérmelas hacer. Así es que aquí os lo dejo y veréis que os va a interesar mucho el tema. Que tengáis buena semanita. Un abrazo.